Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a Fe Racional, donde queremos empezar a razonar nuestra fe, ver que fe y razón son complementarias. Estamos encantados de tenerlos acá con nosotros. Mi nombre es David. Y mi nombre es Carlos y hoy vamos a estar hablando sobre una percepción que tiene mucha gente, que es que creer es de ignorantes. Entonces te pregunto, ¿creer es de ignorantes? Sí, yo creo que, bueno, es bastante común que las personas piensen que creer es de ignorantes, ¿no? Lo miran como un refugio para las personas que intentan pensar. Dicen, creer es de ingenuos, por decirlo así, Sí, o creer es como encapsularte en una ilusión para huir del sufrimiento, para huir de preguntas difíciles. Y yo creo que hasta he escuchado algo que dicen sobre el Dios de los huecos, ¿no? Pensar que Dios está ahí como para llenar esos huecos en tu vida, esas preguntas existenciales, pero no, creer no es de ignorantes, pero vamos a desarrollar todo eso hoy. Sería bueno empezar definiendo qué es creer, qué es la fe. ¿qué es la fe? Muy bueno, porque vamos a estar hablando sobre la fe ciega, qué nos dice la Biblia de la fe. Y me gustaba pues el versículo de Hebreos 11:1, que dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, este versículo muestra que la fe no es una simple creencia sin fundamento alguno, sino que es una certeza y una convicción basada en la confianza que hemos puesto en Dios por muchas razones, por lo que sabemos, gracias a lo que hemos leído, por las experiencias que hemos tenido con Él personalmente. Entonces, la fe no es solo creer porque alguien me dijo, es creer porque sé, porque conozco, porque he experimentado, Porque tenés convicciones. tengo Fíjate que convicciones. ese mismo verso me encanta leerlo en la Nueva Traducción Viviente que dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y es que es cierto porque hay cosas que no podemos ver, pero que son realmente evidentes. Hay cosas que hacemos todos los días teniendo fe, que no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando yo me levanto temprano pensando que voy a llegar a mi trabajo, desde el momento en que yo salgo de mi casa, en automático tengo la confianza y la Ujú. creencia, la fe de que voy a llegar. Pero no es una fe ciega, sino que tengo razones para creer que así va a Sí, ser. Un ejemplo que a mí me gusta dar es como cuando vemos a un arquitecto y él piensa en un edificio. No hay edificio, no hay bases, no hay personas, pero él está dibujando ahí, tiene un plano, ¿no? Está haciendo cálculos, está haciendo un presupuesto, pero todo esto no lo hace a ciegas, lo claro. hace confiando en varias cosas. Por ejemplo, en su título, él estudió para lo que va a hacer, lo hace pensando, perdón, en las personas que van a construir este edificio, lo hace pensando en que ha hecho buenos cálculos, de que esto le va a salir bien. Claro, y él tiene la fe de que ese edificio, ese proyecto va a ser llevado a cabo por la experiencia que tiene, porque ya lo ha hecho antes, porque sabe que tiene el apoyo. Entonces, tiene una fe, pero no es una fe sin entendimiento, es una fe bien cimentada. Sí, entonces, así como un arquitecto cree que va a terminar un edificio, no por una fe ciega en donde dice, bueno, vamos a ver qué sale acá, sino pensando su fe, pensando en que lo va a lograr. Es como cuando te metes a estudiar una carrera universitaria. Desde el momento en que te metes, lo haces pensando en que lo puedes lograr, o Claro, al menos así debería de ser, sí, ¿no? Pensando de que te vas a graduar, de que vas a levantar tu título, de que lo vas a lograr. Entonces, con respecto a eso y con la evidencia observable, me gusta dar este ejemplo en Romanos 1:20, que vemos cómo la Biblia diagnostica la incredulidad de las personas. Es decir, es como que Dios te dice, no tenés excusa. En Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, de las cosas hechas, podemos llegar a la conclusión de que hay cosas que aunque no son observables, son evidentes, ¿verdad? claro. Debido a lo observable. Sí, y es lo que hablábamos desde el primer capítulo, ¿no? O sea, el primer paso es pues ver a nuestro alrededor. Y qué bonito que lo que Dios nos ha dejado, que podemos palpar, que podemos sentir, es evidencia de su existencia. Y ya es un fundamento, es una base para nuestra fe. Y me gustaría hablar sobre si está mal o no cuestionarnos nuestra fe. Porque hasta cierto punto siento que para algunas personas, en algunos lugares, como tabú hablar de que cómo vas a pensar, cómo puedes pensar en que hay una posibilidad de que Dios no exista, y es como gran pecado, gran herejía.
Y no es el caso, no es el caso. Vamos a estar discutiendo varios versículos que nos muestran que, pues, si Dios nos dio una mente con la capacidad de razonar, también se nos motiva a hacerlo de esta manera. Y no solo nosotros, también la Biblia nos deja muchos ejemplos de personajes que dudaron del Señor, que lo confrontaron. Personajes que nos muestran y que nosotros nos podríamos incluso identificar con ellos porque obviamente todo lo que leemos en la Biblia no son cosas ajenas a la humanidad, sino al contrario, es la esencia de la humanidad. Se ve ahí la esencia del dolor, la esencia incluso del gozo, la esencia de la alegría, la esencia del luto y de todos los esfuerzos que hace la humanidad para salir adelante. Entonces, me parece que estos personajes nos van a ayudar a entender de que no está mal cuestionar, de que no te va a caer un rayo por cuestionar en cierta ocasión a Dios, porque por algo Él te ha dado tu cerebro, por algo Él te ha Claro, dado tu intelecto. Entonces, me parece que vamos a poder con esto quitar una idea errónea que la gente tiene de que cuando de repente te ingresas a la fe y decidís creer en Él, tenés que dar tu cerebro afuera. O cuando entras a una iglesia, tu cerebro afuera. Y yo creo que no es el propósito con el cual Dios nos dio el intelecto. Entonces me gustaría mencionar estos personajes que en la Biblia cuestionaron a Dios, que incluso debatieron con Dios. Y el primero que me parece interesante y que creo que todos conocemos es Moisés. Moisés se preguntó si Dios había tomado la decisión correcta al elegirlo a él. Moisés estaba dudando de su llamado, Moisés estaba dudando de su propósito y cuestionó a Dios, pero no le cayó un rayo por cuestionar a Dios. Dios lo usó en gran manera a sí, Moisés. Habacuc, me gusta este ejemplo porque Habacuc mira desconsolado el mal, el descontrol, el sufrimiento. Y en Habacuc 1, 2 al 4, él dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, te llamaré y no me harás caso? O sea que él sentía que Dios estaba lejos, sentía que Dios lo estaba ignorando. ¿Hasta cuándo clamaré a ti por causa de la violencia y no vendrás a salvarnos? ¿Por qué permites que vea yo iniquidad? ¿Por qué me haces espectador del mal? Y yo creo que este pasaje toca al menos hasta la profundidad del corazón del ser humano, porque creo que todos nos hemos sentido una vez así, ¿no? sí, Señor, ¿por qué el dolor? ¿Por qué el sufrimiento? Y esto lo vamos a ver en episodios, en próximos episodios acerca del sí. dolor. No es el tema de hoy, pero sí nos ayuda a pensar de que no está mal cuestionarte, de que no está mal tener dudas. Sí, y otro ejemplo que tal vez no traíamos escrito, pero podemos ver cuando Juan el Bautista se encuentra en la cárcel, manda Buenísimo. a 2 de sus discípulos, pregúntenle a Jesús si él era a quien estábamos esperando. Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto, que él al ver a Jesús dice aquí el Cordero de Dios que Me quita el pecado encanta, del ese mundo. verso me encanta. Y a mí lo que me impresiona es como decís, no le cayó un rayo. Y Jesús, claro, le dice a sus discípulos, vean lo que está pasando, los milagros que están sucediendo y díganle. Cuando sus discípulos se van, yo siempre me he imaginado ese cuadro de todo el mundo en sorpresa, ¿no? Juan el Bautista está dudando de Jesús Sí, y no era él quien lo el anunciaba. espíritu de Elías. Sí, correcto. Y Jesús empieza a decirles, no era un profeta el que iban a ver al desierto, les digo yo que era más que un profeta. Me gusta cuando en Lucas dice, de los nacidos de mujer, Juan el Bautista es el más grande. Entonces me asombra esta idea de que aún cuando él duda en la adversidad, él está en un mal momento y duda aún de su llamado, del trabajo que ya había hecho, Jesús no solo le reafirma, sino que él lo honra de cierta manera y le recobra esta identidad que él tenía que tener más presente. Y yo creo que esto nos puede servir en base, yo creo que como consuelo a todos los que alguna vez nos hemos cuestionado nuestro llamado, a todos los que alguna vez hemos cuestionado a Dios y decirle, Señor, ¿en verdad me llamaste a mí? ¿En verdad me amas a mí? Y yo creo que me sirve de consuelo pensar de que cuando los discípulos de Juan se fueron, como lo comentabas, Jesús, en vez de decir, qué barbaridad, Juan está en la cárcel y ya está dudando, si él fue el que me presentó a mí como el Cordero de Dios, ¿por qué tendría dudas? Pero Jesús lo honró y lo Ujú. hizo públicamente. Sí, y siento yo que no muchos harían eso, porque en la posición de Jesús, Juan sería el ejemplo perfecto. No sean como Juan el Bautista, que es un incrédulo, Sí, pero no fue lo que hizo, porque dudar
no es algo que nos descarte para el Señor. Y como podemos ver en ese caso, pues Jesús todavía lo honra y reafirma su identidad. Y me gusta pensar en esto, la fe no tiene que ser solamente creer sin pruebas. Tenemos que poder preguntarnos y encontrar unas buenas razones de por qué creemos. A mí me sucedió cuando estaba muy pequeño, estábamos pues en nuestra iglesia, en uno de los cultos, mis papás eran líderes y ese día estaba lleno, llenísimo de gente. Estábamos en medio del júbilo, todo el mundo cantando, todo el mundo danzando. Y yo recuerdo, yo tal vez tenía unos 8 o 9 años, estaba sentado en las primeras filas y volteo a ver, empiezo a ver de izquierda a derecha todo ese templo lleno, no cabía ni un alma y todo se apagó, o sea, hubo un silencio y en mi cabeza yo pensé, ¿y si Dios no existe? Qué fuerte. ¿Para qué hacemos esto? Y pues yo era un niño, lo olvidé en el segundo. Pero cuando empezamos con todo este proyecto, venía bastante a mí esa anécdota. En mi inocencia, como hablábamos en el primer episodio, ¿no? En mi inocencia nace esta curiosidad de, ok, sí, qué bonito, mis papás todavía me han dicho Dios, 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 pero ¿de verdad existe Tiene Dios? sentido hacer esto. Hay pruebas de que Dios existe. Y me gusta la idea de que esa primera experiencia es lo que eventualmente me ha traído hasta aquí, a que esa curiosidad creciera en mi corazón y poder armar algo como esto, impulsando a otros y poder hacerlo con un amigo mío, poder preguntarnos si nuestra fe realmente tiene fundamentos. Y hasta ahora pues hemos estado fortaleciendo las bases de todo lo que creemos. Sí, y al mismo tiempo, mientras estudiamos, fortalecemos nuestra propia fe. Y a mí me encantaría pensar de que podemos despertar esto en alguien más, ¿no? Esto mismo que ha despertado en nosotros, que despierte en aquel que escucha y dice, la verdad es que quiero empezar a razonar mi fe. Porque ¿cómo voy yo a contarles de Jesús a tales personas si no entiendo realmente las bases de mi fe? Entonces, por eso creo yo la importancia de razonar nuestra fe. Sí, y en la Biblia hay varios versículos que nos lo recalcan. Me gusta bastante Primera de Pedro 3:15 al 17, que es realmente el versículo base de todo este proyecto de fe racional. Estén siempre preparados para responder con mansedumbre y reverencia a todo el que les pida la razón de la esperanza que hay en ustedes. Me gustan casi todas las versiones da la misma idea. Si alguien les pregunta de qué convicción tienen como creyentes, tengan siempre lista una respuesta. Estén siempre listos. Estén siempre listos. Eso significa que si alguien me pregunta, ok, ¿y por qué Dios existe? ¿O por qué crees que Jesús es real? No, O según si en ese, verdad existió sí, si en Jesús verdad siquiera. existió Jesús. Yo no puedo, pues teniendo en cuenta que esto es lo que me dice la Biblia, yo no les puedo decir, porque mis papás me dijeron, porque escuché a un predicador decirlo de un púlpito. Ujú. Yo tengo que estar bien cimentado con las bases de mi fe. Si la fe fuera solo creer sin pensar, ¿por qué la Biblia nos llama a estar listos para dar las razones? Y como decía, ¿cómo le puedo explicar a alguien Jesús? ¿Cómo puedo evangelizar a alguien si yo no lo entiendo primero? No podemos compartir nuestra fe si no sabemos cómo defenderla, si no sabemos por qué realmente lo creemos. Sí, así que creo que por eso mismo es importante razonar nuestra fe, pero siento que a veces a muchas personas les da miedo razonar su fe. Sí, Incluso alguien me preguntó, bueno, ¿por qué los cristianos tienen miedo de tal vez de debatir, de enfrentarse con alguien? O tal vez en una plática interreligiosa sí, y cada quien, ¿verdad? Con sus ideas diferentes, de que un cristiano se siente con bases firmes, teniendo convicciones fuertes de aquello en lo que cree. Porque yo creo que si nuestra fe va a condicionar lo que yo hago en mi vida, lo que es bueno que yo haga, lo que agrada a Dios, lo que no es bueno, obviamente tengo que analizarlo, claro, porque eso condiciona mis acciones. Entonces, antes de pensar por qué a muchos les da temor, me gustaría hacer una aclaración y una diferencia entre la fe razonada de la que estamos hablando, es decir, de aquella que se encarga de entender a Dios, no de una manera superficial, hacer una diferencia entre esa fe y una diferencia entre el don de la fe. Que si nosotros nos vamos a leer en Primera de Corintios, es un don que Dios ponía a las personas para darles la fe de creer que si ponían sus manos sobre los enfermos, estos iban a sanar. Ese es un don de fe. Pero la fe de la que nosotros estamos hablando es de esa fe que tiene que ser razonada, de evitar una fe superficial. Porque si tenemos una fe que se encarga
de dar el rumbo a nuestra vida y es superficial, vamos a vivir vidas superficiales. Y yo creo en un principio bíblico que es que al que más se le da, más se le demanda. Sí, Entonces, tampoco voy a menospreciar yo a aquellas personas que de repente no han razonado su fe de la manera en que tal vez lo estamos haciendo aquí y ahora, porque de repente no han nacido en un contexto que se los permita, claro, no han tenido, sí, un contexto que se los permita. Por ejemplo, el ladrón en la cruz. ¿A qué hora le dio de razonar su fe y de pensar en todo esto? Si estaba en la cruz, esas eran sus circunstancias, él estaba clavado, pero tuvo fe. Y eso es lo importante. Y su fe lo salvó. Entonces, me parece impresionante eso, pero siento yo que muchas personas tienen miedo a razonar su fe, porque la verdad es que encontrar razones para creer es un trabajo que a veces puede ser exhaustivo. sí, No sé si te ha tocado, de repente te sí, tienes que hacer claro. un tiempo, ¿no? Sí, Para estudiar. ¿Cómo ha sido tu tiempo para razonar tu fe? sí, por ejemplo, el mayor ejemplo, pues todo este proyecto, los temas que hemos tenido que preparar, toda la investigación que lleva a cabo, y sí, requiere tiempo, requiere honestidad intelectual, como hemos mencionado en el episodio anterior, y bien interesante lo que mencionabas de la fe superficial, porque puede ser que muchas personas tengan miedo a empezar a razonar su fe, porque en el fondo saben que no están bien cimentados. Uh, Tienen miedo a que alguien les responda y ellos ya queden ya en uy, shock. como nosotros Ujú. mencionábamos cuando iniciamos este proyecto, de que al empezar nosotros a razonar nuestra fe, es como una espada de doble filo, porque si llegas a tener, es decir, razonar tu fe va a ser dos cosas, o fortalece tu fe y te fundamenta de una manera que nada te pueda tirar, o derriba todo lo que creías. Correcto. Entonces creo yo que por eso mucha gente tiene miedo a razonar su fe, porque tal vez siente que no tiene la capacidad para responder. O muchas veces nosotros mismos nos menospreciamos y creemos que no somos lo suficiente inteligentes, pero suficientemente inteligentes como para responder a preguntas difíciles. Sí, Pero por eso mismo hacemos esto, para que de forma en que todos podamos entender, podamos aprender a defendernos. claro, y en la búsqueda constante de estar más cerca de Dios, siento que esto de razonar la fe hasta puede llegar a ser añadidura. Sí, Me gustaba Proverbios 9:10 en la versión Palabra de Dios para Todos, que decía que el conocimiento del santo, refiriéndose a Dios, es de inteligentes. buenísimo. Es una muestra de inteligencia. Entonces, acercarme a Dios, intentar conocerlo más. Sí, claro que implica la oración, la lectura, estar en comunión con mi devoción, en mi devocional, pero también implica esto, intentar entenderlo. Si Él me ha dado este regalo, que es mi mente racional, Cabal. qué bonito poder usarla para demostrar su existencia, para intentar identificarme más con Él, entenderlo más. A mí me gusta un concepto que es respuestas reales para personas reales. O sea, muchas veces hemos escuchado personas que intentan responder estas preguntas difíciles con respuestas muy superficiales, que de verdad al final no ayudan mucho, no son beneficiosas. Al que está de repente dubitativo en su fe, lo puede alejar. O sea, de repente escuchar palabras de alguien que te diga, no, mira, la verdad es que creo en Dios porque sí y porque me lo inculcaron mis padres. Entonces, aquella persona de repente se va muy insatisfecha Claro, de escuchar una respuesta como esa, ¿no? Entonces, por eso me gusta ese concepto de respuestas reales, personas sintientes, personas que de repente temporadas de tu vida van a hacer que dudes, pero eso no significa que Dios no sea real, simplemente que en medio de tu dolor vos necesitas respuestas, necesitas sí, consuelo. Entonces creo yo que es de ambos mundos, o sea, tanto consuelo para tu alma, que es sentimental, pero también respuestas para tu intelecto que Dios te ha dado. Porque si solo te doy respuestas en medio de tu dolor a tu alma, no voy a hacer más que sobar tu herida. A veces es necesario la compañía, pero no solo puedo hacer eso. Tu alma en medio del dolor busca consuelo, busca respuestas. Entonces, por eso mismo hacemos todo esto. claro. Y me gusta ver el ejemplo de muchos personajes históricos que usaron sus oficios, sus carreras para hacer esto mismo, satisfacer su intelecto en cuanto, ok, ¿qué puedo palpar yo que me pueda demostrar a Dios?
Claro, nosotros creemos en las experiencias que hemos tenido, lo que leemos, pero mucha gente depende de este tipo de cosas y qué bonito ver que ellos lo pudieron encontrar. Hablábamos en el primer episodio de George Lemaitre, el padre del Big Bang, que como él, como físico, decidió crear esta teoría que en su mente fue lo que pasó cuando Dios dijo que se haga la luz. Hoy pues tenemos tres hombres muy importantes en la historia de los que queremos platicar, que sin ellos probablemente no estaríamos donde estamos hoy, y eran cristianos y pudieron usar sus estudios para comprobar sus creencias. Uno de los que más me gustaba era Gregor Johann Mendel, que fue el padre de la genética o el padre de la genética moderna. Él, pues, se le conoce por los proyectos que hacían con plantas, en específico guisantes, para ver qué heredaban los hijos que salían de esos guisantes. Podían ver, pues, el color de la semilla, la forma de las semillas y la altura de sus plantas. Entonces, en la época en la que él está investigando todo esto, pues él vivió entre 1822 y 1884, la biología no estaba desarrollada realmente. Todo era pues más especulativo, lo que se creía, lo que se suponía. Entonces, él fue uno de los primeros naturalistas en usar este proceso altamente científico de hacer experimentos, anotar sus descubrimientos y gracias a él tenemos tantos avances en la biología, en la genética. Y me gustaba pues una frase de él que decía, el conocimiento de la naturaleza es una parte del conocimiento de Dios. Es bien bonito ver cómo él en su investigación la describía como yo hago esta investigación para honrar la creación de Dios. Yo la hago porque creo que si logro entender cómo funciona lo que hay dentro de nosotros, me puedo acercar más al Señor y es una forma de darle gloria a Él. O sea, a través de todo el conocimiento que él tenía, encontró la forma de darle gloria a Dios con todos estos descubrimientos que él estaba haciendo. Correcto. Él hizo cambios muy significativos en cómo se manejaba toda esta área científica de la biología y qué bonito que nunca apartó su mirada del Señor, pues él decía que entender cómo funcionaba la herencia genética para él era como descubrir el código de Dios y lo que había hecho el Wow, qué Señor. interesante. Ujú. Me parece súper Sí. interesante. Otro personaje que me llamó bastante la atención era William Fortwell Albright, que él vivió entre 1891 y 1971. Él fue un arqueólogo y fue un lingüista muy, muy importante. Él es conocido por sus descubrimientos en el cercano Oriente y las muchas, muchas investigaciones que hizo del Antiguo Testamento. Entonces, él estudia para ser arqueólogo y siendo arqueólogo dice, bueno, yo creo en la Biblia, creo en esto, creo en lo otro, y obviamente al estudiar un área como arqueología, puede ser que la mayoría no tengan una fe en Dios, eh, no creen en un ser superior, se da mucho. Entonces, él decidió que la mayoría de sus proyectos fueran enfocados en encontrar evidencia física de lo que leíamos en la Biblia, Uf, buenísimo. La encontrar, historicidad sí, del Nuevo Testamento. la veracidad histórica del Antiguo Testamento, más que Ah, todo, ok. de los gobernadores que se mencionan, de los imperios. Él es muy conocido por algo bien interesante, que son pues los rollos los manuscritos del Mar Muerto. En sí, él no los encontró, pero sí fue el que fue preparando, como quien dice, el camino de Sí, cómo lo ubicaron al final. ¿Por qué? Él fue los primeros en sugerir de que estos escritos fue una compilación hecha por los esenios, que fue una secta judía que vivió en el siglo I antes de Cristo. Y a través de muchas otras de sus investigaciones, él había armado como un rompecabezas, pero sí. solo de las orillas, y la pieza que faltaba en medio eran estos manuscritos. Wow. Claro que al encontrarse no fue un trabajo fácil verificar eh, su origen o verificar su época, pero fue gracias a toda la investigación de antemano que él había hecho con otros proyectos parecidos que fue un poco más sencillo poder ubicarlo como, ah, ok, esto, aparte de que es verídico, está así todo aquí, en esta línea de tiempo, estamos acá, Wow. por esto y esto, y qué bonito ver cómo él pudo ser tan importante. A mí me llama la atención de que aún siendo una carrera que no, en donde no todos eran creyentes, él decidió optar por eso. Y muchas veces pensamos que el ser cristianos, nuestro ministerio, de repente solo está en una iglesia o solo está en ser un ministro,
lo cual sí está ahí, pero no solo ahí. Podemos ser creyentes aquí y en la China, o sea, aquí y claro. en todas partes, y empezar a transformar esas áreas en donde tal vez hace falta gente que sea esa luz o esa punta de lanza que pueda Sí, abrir brecha. Por ejemplo, yo imagino que él en ese entonces, pues fue como, wow, no sé, voy a estudiar esta carrera y tal vez no todos los cristianos optan por estudiar esto, pero siento que en esto puedo honrar a Dios. Y se dedicó a estudiar esto. sí. Entonces, me parece que nos puede servir a nosotros como lección de que no tengamos miedo a tomar aquellos caminos que de repente no todo el mundo decide andar solo porque no son populares, ¿me entendés? Ujú. Sino que aún donde vayamos y donde Dios nos envíe, podemos glorificarlo. Sí, y bien interesante el impacto que él tuvo. Vos mencionabas, él pues su carrera no implicaba un servicio en la iglesia, no era parte de un ministerio, pero esta investigación y todas las que hizo en su tiempo fueron muy importantes y nos dio paso a muchas de las versiones de la Biblia que tenemos, muchos registros históricos que hay de las escrituras. Por ejemplo, en estos manuscritos es hasta ahora la copia más antigua que tenemos de los libros en hebreo. Wow, Lo único más antiguo que tenemos medio intacto es la Septuaginta, pero la Septuaginta, lo vamos a hablar más adelante, es una traducción, no está en hebreo, está en griego. Entonces, la copia en griega más, perdón, en en hebrea, hebreo. la copia en hebrea más antigua es esta, los manuscritos del Mar Muerto. De hecho, es la copia más completa de Isaías y la más antigua que tenemos. Y gracias a él, que dio el mayor aporte a todos estos proyectos, es que tenemos todo este conocimiento, tenemos aún más seguridad en los escritos bíblicos que manejamos. Wow, me parece increíble que alguien con tanto conocimiento pueda llegar a usar sus talentos para Dios. Y yo creo que si hay de repente alguien escuchando esto que siente de que tal vez el camino que Dios le está aperturando es un camino impopular, pero al final es ahí donde Dios te está mandando. Y uno lo único que debe hacer es seguir su voz Claro, e ir en pos de lo que de lo que Él nos diga. podemos ver el ejemplo de Pablo. Ve y prédicalo a los gentiles. Siendo él judío. O sea, uno diría, lo más Claro, lógico es un judío le predica a a los los judíos, judíos. Ujú. pero no, Dios le envió a predicarle Y podemos a ver los gentiles. cómo Pedro tomó la noticia y cómo no estaba muy de acuerdo en muchas cosas. Pedro tuvo que tener esta visión para entender que ese es el llamado que Dios le había dado a Pablo, que era un camino, ni que no era popular, era algo impensable. ¿Cómo le vamos a dar esto que es del pueblo escogido, es de los Más judíos valioso. a los gentiles? No cabía en su cabeza, pero qué bonito ver que Dios ocupa gente que tome esos caminos. Sí, así es. Al final Dios nos va trazando el camino. Yo creo que para terminar me encantaría hablar de, este me lo dejas a mí, ¿ok? Este me encanta. Vamos a hablar de C.S. Lewis, que él fue un escritor y filósofo muy famoso. Él nació en el 1898 y pues partió en 1963. Él es reconocido a nivel mundial por sus obras literarias. Él es reconocido por escribir las Crónicas de Narnia, lo cual es en la literatura de ficción, ¿no? Pero también es muy conocido por todos esos pensamientos profundos que vemos allí en mero cristianismo, que están plasmados ahí. Si no han leído Mero Cristianismo fue algo que él escribió, que dijo, mira, me voy a salir, como quien dice, de la perspectiva de todas las denominaciones cristianas. Y quiero entender cuál es la esencia de esto, cuál es la esencia de las palabras de Jesús, cuál es la esencia del Evangelio. Entonces por eso le pone mero Sí, el cristianismo. Evangelio de Jesucristo. Y me encanta, a mí me encanta platicar de la historia de Lewis porque lo he escuchado tanto que siento que él me la ha contado. La historia de él es que, bueno, desde joven fue un ateo bastante firme en su ateísmo. Él, desde temprana edad, él pensaba que la religión era una ilusión para sacarnos a nosotros del sufrimiento. Sí, como un Dios de huecos, para cubrir ese sufrimiento. Bueno, creemos en un Dios y pues con eso lo arreglamos todo, ¿no? Entonces él creía en eso, pero me parece increíble que él, como amante de la literatura, como amante de la filosofía, él empezó a indagar. De repente se encontró a un buen amigo de él que era J.R.R. Tolkien, que es famoso por escribir El Señor de los Anillos, toda la saga, ¿no? El Sí, Hobbit, las películas que hemos visto, que hemos escuchado.
Y Tolkien era un cristiano bastante devoto. Incluso si nos ponemos a leer bastante de lo que él escribió, tiene bastantes referencias cristianas. Entonces, desde ahí lo podemos notar. Me gusta que Tolkien le mostró a C.S. Lewis de que el cristianismo era más que un mito. Me gusta definirlo como el gran mito. O sea, va más allá de nuestra comprensión, pero te lo aseguro que es real. Entonces, me gusta una frase de C.S. Lewis que dice, el cristianismo es un llamado no para ser un hombre que no piensa, que nunca piensa, es un llamado para ser un hombre que piensa más profundamente, es decir, más allá de todo lo que podemos ver, de que yo te puedo palpar, Sí, de todo lo que podemos ver. Lewis, en un principio, él se resistió a este llamado, pero obviamente no pudo ignorar la verdad. Y eso me encanta, cuando alguien de verdad tiene esa honestidad intelectual de la que tanto hablamos. Finalmente, él escribió en 1929, en su libro Sorprendido por la Alegría, él describió de una forma tan personal cómo él se arrodilló y estando tan conmovido, él escribe que en esa noche él fue el converso más, él dice que se sentía más desdichado de toda Inglaterra, porque él en su corazón había entendido de que Dios era real. Estaba ahí arrodillado y dijo, Dios, esto es de verdad, esto es real. Entonces, me gusta bastante entender cómo alguien como él pudo cambiar su perspectiva gracias a sus amigos. Entonces, es bueno entender y reflexionar de qué es importante de las personas que vos te rodeas, sí, personas que van a afirmar tu fe, personas que, así como Tolkien, que guiaron su camino hacia la fe, de ser uno de los referentes ateos entre los académicos, a ser uno de los más grandes referentes que Dios sí. utilizó en aquel entonces para defender al cristianismo. Entonces, me parece muy interesante cómo rodearte de personas puede cambiarte la vida. Sí, bien importante, como decía, si él hubiera estado acompañado de más ateos radicales, muy poco probable que si tan siquiera hubiera considerado el cristianismo, pues. Pero qué bonito ver cómo, pues, alguien afín a él también en la literatura, ¿no? Le dio este consejo, lo guió, pues, a inicios de este camino y como a día de hoy es uno de los referentes más grandes que tenemos en la apologética y en la teología. Y todos estos ejemplos nos sirven para pensar de que no, creer no es de ignorantes. Correcto, no hay que separar la mente de nuestra fe. Así es, buenísimo. No sé si te parece que nos despidamos con una frase realmente increíble del matemático y teólogo William Dembski. Él dijo, a los muertos se les ignora y se les olvida. La burla y el desprecio es para los vivos. Ujú, Y esta frase es muy bonita porque nuestra fe cristiana por mucho tiempo fue vista como mitos, como ujú. leyendas, como un cuento de hadas, pero con el paso del tiempo se volvió una filosofía realmente seria y una filosofía que vale la pena pensar. Sí, recuerden, si fuéramos locos, si fuéramos locos sin argumentos lógicos, nadie se dedicaría a desmentirnos. Bueno, gracias por acompañarnos en otro episodio de Fe Racional. Esperamos verlos pronto. Nos vamos a seguir haciendo preguntas. Vamos a seguir buscando respuestas. Así que los esperamos hasta la próxima.